Hermanos y amigos, tengan cada uno de ustedes, les damos una cordial bienvenida, una noche más, culto de estudio bíblico, y muy agradecidos con Dios porque estamos muy cerca, hermanos, muy cerca del gran día del aniversario. Sumamente agradecidos con cada uno de ustedes también por seguir fielmente seguimos en sintonía, y también agradecidos con Dios por darnos el privilegio y la bendición de usar esta plataforma. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a dar inicio en oración. Vamos a pedir a cada uno de ustedes que por favor me acompañen en actitud de reverencia. Oremos. Soberano Dios, te damos las infinitas gracias por darnos este privilegio y este medio, Dios mío, para poder llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia sigue caminando, Señor. Seguimos predicando tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Dios mío. Y rogamos, Señor, que tú tomes el control absoluto de todo lo que vayamos a hacer, Señor. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre soberano. Rogamos, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está enferma, que está enfermo, Señor, que tú puedas sanarle conforme a tu tiempo y conforme a tu santa y divina voluntad. Y tú puedas suplirles, Padre soberano, a todos aquellos que están pasando por sus necesidades, Dios mío, para que tú puedas suplirles a cada una de ellas, Señor. Bendice tu palabra que va a ser enseñada en este momento. Te pido, Dios, que tú prepares cada uno de nuestros corazones, que estemos atentos y dispuestos a escuchar tu palabra y ser hacedores de ella, Dios mío. Gracias te damos por todas las cosas. En el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a entonar un himno, el himno número 297, Has hallado en Cristo. Hallado en Cristo, tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo con la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio en la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, o acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Qué bendición, hermanos, que cada uno de nosotros podemos ser lavados en esa sangre preciosa, porque esa sangre preciosa es la que nos da salvación. Muy bien, hermanos, vamos a seguir cantando y glorificando el nombre de nuestro Señor con el himno número 291, Cuando andemos con Dios.
con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él llenaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber, si quieres ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumple a nuestro deber, si quieres ser felices, debes obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber, si quieres ser felices, debes obedecer. Amén. Qué bendición es obedecer a nuestro Señor, porque siempre la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Muy bien, hermanos, a continuación tendremos el espacio de los anuncios y bienvenidas a cargo del pastor Jason Moncada, y posteriormente a esto tendremos el estudio de la poderosa palabra de Dios a cargo del pastor Jason Moncada. Buenas noches, estimados hermanos, hermanas y amigos. Dios me los continúe bendiciendo. Es un enorme privilegio estar nuevamente con ustedes en esta transmisión a través de este medio. Y como bien dijo nuestro hermano Harrington al principio, estamos muy gozosos, muy animados y estamos esperando a que lleguemos al domingo, porque tenemos una celebración muy especial, muy importante para nosotros como iglesia. Pero para no adelantarnos, vamos a tener los anuncios en este momento y queremos recordarles primeramente, hermanos, que el próximo viernes y sábado los jóvenes tienen la videosocia a través de Zoom. Los jóvenes mayores el viernes tienen la videosocia a las 6:30, jóvenes mayores a las 6:30 los viernes, y los jóvenes menores a las 7 de la noche igual por Zoom. El sábado a las 4 de la tarde los jóvenes menores vuelven a su videosocia, el sábado a las 4 de la tarde, y los jóvenes mayores a las 6:30 nuevamente. Y ahora sí, el domingo, nuestro gran día de nuestro aniversario, 58 aniversario, 58 años en que las puertas de nuestra iglesia han estado abiertas para la honra y gloria del Señor, para hacer su obra, para predicar su palabra, para trabajar y para servirle únicamente al único y sabio Dios. Aparte de eso, también celebramos el 25 aniversario del nuevo comienzo. 25 años desde que nuestro amado pastor y su esposa, su familia están con nosotros acá en nuestra iglesia. 25 años del nuevo comienzo, y hermanos, damos gracias a Dios por el gran siervo, el gran hombre que Dios llamó para servir a su iglesia aquí
en Cieneguita. Y nuevamente les animamos a estar gozosos con nosotros y les animamos a estar atentos, porque este domingo, el día de nuestro aniversario, vamos a tener predicadores invitados y queremos pedirle, animarle a estar conectados. El domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, tendremos a nuestro hermano pastor Ronnie Soto, que va a estar compartiendo con nosotros la predicación de la palabra de Dios. Y en la tarde, presta atención, la transmisión del domingo en la tarde, como es nuestro día de aniversario, es a las 4 de la tarde, no a las 6, sino a las 4 de la tarde. Así que esté atento a las 4 de la tarde para recibir el link y para conectarse a nuestra celebración de nuestro 25 aniversario del Nuevo Comienzo y 58 a nivel en general. Y en la tarde tendremos a ver a nuestro hermano pastor don Carlos Leitón, quien nos va a compartir la preciosa palabra de Dios. El domingo tendremos sorpresas, tenemos un programa especial y les animamos a conectarse y no dejarlo pasar por alto. También quiero recordarles, hermanos, o más bien agradecerles a cada uno de ustedes por su fidelidad a la obra del Señor, por su fidelidad a su iglesia. Muchas, pero muchas gracias, hermanos, porque en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y usted, como parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia, usted ha sido fiel y damos gracias a Dios por usted, por sus oraciones, damos gracias a Dios porque usted ha estado conectado, damos gracias a Dios por sus ofrendas. Gracias, hermanos, gracias, gracias, muchas gracias. Y ahora sí vamos a pasar en este momento a la enseñanza del estudio de la palabra de Dios. Y para dar inicio, antes de orar y de repasar y volver a la tarea de la semana anterior, vamos a leer Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y vamos a leer versículos del 1 al 7. Perdón, Romanos capítulo 13 y leeremos del versículo 1 al versículo 7. Romanos 13, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Acompáñenme en este momento en oración y pongamos este tiempo de enseñanza en manos del Señor. Soberano Padre, te alabamos, Señor, y te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre Todopoderoso, por permitirnos estar reunidos en esta noche en tu santo y poderoso nombre, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de la enseñanza de tu santa palabra. Denos entendimiento, discernimiento. Permíteme a mí, Señor, hablar con denuedo, Padre, que sean tus palabras las enseñadas a cada uno de nosotros. Lo ponemos todo en tus manos. Te alabamos y glorificamos y damos desde ya gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como hemos estado sabiendo durante estas semanas, este año, nos hemos dedicado
a estudiar como iglesia lo que creemos los bautistas. ¿En qué creemos los bautistas? Y a lo largo de estas semanas hemos estudiado diferentes temas y los hemos visto todos, no porque nosotros creamos en ellos, sino porque es lo que la Biblia nos enseña. Quiero hacer esta aclaración. Tal vez a usted le suena un poco exclusivo, un poco extraño el nombre. ¿En qué creemos los bautistas? Okay. Quiero recordarle que lo primero que aprendimos de en qué creemos los bautistas es en la Biblia. Todas las enseñanzas que hemos estado dando y todo lo que nosotros creemos es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces no es que inventemos alguna doctrina o no es que incluyamos en esto nuestro pensamiento, sino que lo basamos en lo que la poderosa palabra de Dios nos demuestra y nos enseña. Y las últimas semanas hemos estado estudiando acerca de la iglesia. Estudiamos acerca de quién la fundó, quién la estableció, cuándo recibió poder, estudiamos acerca de los oficiales y últimamente estudiamos acerca de las ordenanzas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la cena del Señor. Y recordemos que dejamos una tarea, dejamos 3 preguntitas que vamos a calificar en este momento. La primera era, ¿pueden los bautistas tomar la cena del Señor con otras denominaciones? Recordemos lo que nos enseña en Mateo capítulo 26, versículo 20. Mateo 26, versículo 20, nos enseña lo siguiente. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. El contexto de eso nos habla de los apóstoles, de los 12, ¿verdad? Que habían sido enseñados por Cristo Jesús, los 12 que eran parte de esa iglesia que Cristo instituyó. Ellos iban a celebrar, iban a instituir la cena del Señor. Pero antes de instituir dicha cena, Cristo lo primero que hizo fue reunir a esos 12 que servían con él, a esos 12 que formaban la iglesia también con él. Entonces, ¿podemos los bautistas tomar la cena del Señor con otras denominaciones? No podemos, no debemos, porque la cena del Señor debemos de celebrarla en la iglesia a la que nosotros formamos parte, del cuerpo de Cristo al cual pertenecemos aquí en la tierra, y esa es la iglesia local. Ahora, ¿será que la cena del Señor cerrada está de acuerdo con las Escrituras? Evidentemente y definitivamente con lo que hemos aprendido y con el versículo que leímos anteriormente, la cena del Señor es cerrada, debe ser cerrada. Únicamente participan los miembros de la iglesia local. Cristo nos dio la enseñanza a través de su ejemplo, a través de lo que Él instruyó, a través de lo que Él hizo. Y nosotros, como hijos de Dios, como estudiosos de la palabra de Dios, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo dio pasos, Cristo dio instrucciones para que nosotros las obedeciéramos y para que nosotros anduviésemos conforme a esos pasos. Entonces, si Cristo celebró la cena del Señor de forma cerrada, nosotros la practicamos, la celebramos de forma cerrada con la iglesia local. Y tercero, la tercera pregunta nos decía, ¿hasta cuándo debe celebrarse la cena del Señor? Para ver esta respuesta, podemos ir a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a encontrar la respuesta al final del versículo 26. 1 Corintios 11, versículo 26, nos dice lo siguiente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, ¿hasta cuándo debemos de celebrar la cena del Señor? Hasta la venida de nuestro Señor. Es en ese momento en que la iglesia va a ascender al cielo, vamos a ser arrebatados y vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, nosotros debemos de celebrar la cena del Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y dicho esto, entremos ya en el tema de hoy.
hemos estado hablando entonces con un orden acerca de la iglesia, acerca de las ordenanzas, pero aparte de la iglesia, hay otra institución que el Señor estableció también. El Señor estableció la familia, el Señor instituyó también la iglesia, pero aparte de eso, Él instituyó o estableció una tercera institución, y esta es el gobierno. Entonces hoy vamos a estudiar, vamos a aprender brevemente lo que creemos los bautistas acerca del gobierno civil. Y es que ante este tema hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos, cristianos luchando, peleando, debatiendo, pero a veces como cristianos hablamos en nuestra propia sabiduría, o más bien en nuestra vana sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, ni debemos apoyarnos en nuestra prudencia. Más bien tenemos que andar conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que apoyarnos en la opinión, en el mandato que Dios da a través de su palabra. Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca de cuál debe ser nuestra posición en relación con el gobierno civil? Bueno, primero entendamos a qué nos referimos cuando hablamos del gobierno civil. Y es que cuando hablamos de gobierno civil, nos referimos a quienes dirigen y administran a las personas o a la población que reside en determinado espacio geográfico. Por provincias, por cantones, ya sea por países. Estamos hablando de esas personas que lideran, que administran y que dirigen a estas personas. Esas personas que velan por el bienestar y por el orden público, que velan y trabajan por el bienestar de la economía, que velan y trabajan por el bienestar de la salud. Estamos hablando de estas personas en eminencia que están dirigiendo a nuestra nación. También, hermanos, quiero recordarles o mencionarles que entre los tipos de gobiernos tenemos la monarquía, está también el gobierno democrático, que es al cual nosotros pertenecemos como nación. Costa Rica, gracias a Dios, somos un país democrático, ¿verdad? Y también tenemos por otro lado también el comunismo. Ahora, dicho esto, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca del gobierno? ¿Qué nos enseña la Biblia respecto al gobierno? Lo primero que quiero que entendamos es que el gobierno existe, oiga, el gobierno al cual usted y yo pertenecemos o seguimos o debemos de seguir, él existe por disposición divina, existe por la disposición de Dios, para los intereses y buen orden de la sociedad humana. Volvamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Oigan, pero vean lo que dice aquí: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno, la autoridad civil, quienes dirigen nuestro país o este sistema de dirección, este sistema para administrar y para gobernar las naciones, es un sistema establecido por Dios. Es un sistema que Dios estableció, que Dios impuso, es un sistema que Dios instituyó para un beneficio a las naciones. Y veamos que en Deuteronomio 16, versículo 18, Deuteronomio 16, versículo 18, en cierto momento en que estaban siendo establecidas algunas leyes y algunos mandatos, Dios consideró también cómo iba a ser el pueblo para ejercer o para impartir justicia. Dios posiblemente dijo: no, hombre, si no hago algo,
todos van a querer ser jueces, todos van a querer dar justicia, todos van a querer dar su opinión, todos van a querer dirigir conforme a su rumbo, conforme a su pensamiento. Entonces el versículo 18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dios en este momento estableció jueces y oficiales en cada tribu de Israel, para que ellos impartiesen justicia, para que ellos se encargasen de dirigir en cuanto a los asuntos que demandan o que requieren la verdadera justicia. Y veamos que Dios establece este gobierno. Aparte de eso, podemos ver un ejemplo, porque después de que el pueblo de Israel era guiado y dirigido por Dios, recordemos que el pueblo se cansó de simplemente ser guiado por Dios. Bueno, simplemente para ellos. Sin embargo, sabemos que eso es todo lo que podemos, todo lo mejor que podemos tener nosotros. Y llegó un momento determinado en que el pueblo comenzó a pedir un gobierno humano. Tenían el mejor gobierno, el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos volvieron a ver lo que tenían las otras naciones y dijeron: queremos un rey como las otras naciones. Y veamos el ejemplo que tenemos en 1 Samuel 9:17. 1 Samuel 9:17 y el capítulo 10 y versículo 1. Después de que Israel pide rey, Dios determina y escoge a un hombre para que gobierne Israel. Y veamos que el versículo 17 de 1 Samuel 9 nos dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Este gobernará mi pueblo. Y más adelante, en el versículo 1 del capítulo 10 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En eso quiero que veamos algo importante. Dios no solamente instituyó los gobiernos, o Él no solamente instituyó un grupo determinado de personas para dirigir a los pueblos, las naciones. Él es quien escoge o permite que ciertas o determinadas personas lleguen al reinado, lleguen al gobierno. Veamos o recordemos más bien, hermanos, que absolutamente nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Dios es un Dios soberano. Él está en control de todas las cosas. A Dios no se le pasa nada. Y veamos que en este caso Dios mismo es quien escoge al rey. Israel dice: sí, queremos rey. Ya no queremos ser guiados por Dios. Queremos un rey como las otras naciones. Y Dios dice: bueno, está bien, quieren rey, les voy a dar un rey, pero yo voy a escoger el rey. Y Dios mismo escogió el rey. Lo mismo se repite con el rey David. Y así sucesivamente. Dios es el que va escogiendo, y Él es el que va permitiendo o abriendo el camino para que cada persona o la persona determinada llegue al reino o al gobierno. Veamos también que en el versículo 3, o dicho eso, veamos en el versículo 3, nuevamente Romanos capítulo 13, nos dice que porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si bien es cierto, entonces los gobiernos son instituidos por disposición divina. Sin embargo, el propósito de eso, o más bien el propósito de eso, es en beneficio de los intereses y el buen orden de la sociedad humana. Y ahí el versículo 3, Pablo le dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. O sea, Pablo está diciendo
el magistrado o el gobernante está para dirigir y para poner las cosas correctamente, para que las cosas no se salgan del control, para que el pueblo ande de la forma de vida. Y está diciendo que el que hace el bien no debe temer de esto, porque los magistrados son puestos para poner en orden el orden. ¿Y qué es lo que van a poner en orden? ¿O a quiénes van a poner en orden? Perdón. Van a poner en orden a quienes andan en desorden. Por consiguiente, ustedes y yo no deberíamos de preocuparnos o no deberíamos de molestarnos o de afligirnos en este asunto de cumplir las leyes, porque usted y yo como hijos de Dios debemos andar en obediencia, debemos andar en orden, debemos andar en bien, debemos andar en luz. Entonces no deberíamos de preocuparnos por eso. Además, recordemos que Dios honra a quienes le honran. Entonces, repasando, el gobierno fue una institución establecida por disposición divina para los intereses y el buen orden de la sociedad humana. Segundo, nosotros debemos entender que la Biblia nos enseña que como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es orar por los magistrados o orar por las personas que están en eminencia, honrándolos en conciencia, o sea, de forma sincera, no solamente por obligación, y obedeciéndoles. Y para eso vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2 dice, Pablo le decía a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y oigan, aquí en el detalle aquí, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que el poder del cristiano está en la oración. Cuando ustedes y yo vivimos quejándonos y molestos y discutiendo con otras personas por el asunto de nuestros gobernantes, estamos perdiendo el tiempo. Y en lugar de dedicarlo a hacer algo por ellos, en lugar de condenar y de ver el problema, lo que debemos hacer como hijos de Dios, es cumplir con el mandato que Dios nos da. Ore por sus mandatarios, ruegue por sus mandatarios, ruegue por las cosas que están sucediendo. Pídale al único sabio de Dios. Déjeme decirle que ustedes y yo, como ciudadanos de este país en el que ustedes y yo vivimos, podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, y es que siempre van a haber cosas en las que vamos a estar en desacuerdo. Sin embargo, nuestra posición siempre debe ser, primeramente, clamar y rogar al único sabio de Dios. Recordemos que aquellos hombres, aquellas personas que llegan al gobierno, son personas a quienes Dios permitió que llegaran ahí. Usted podrá decir, pero ¿por qué Dios permitió que el rey Saúl fuese el rey sobre Israel? Si era un hombre avaro, si era un hombre que buscaba su propio bien, si era un hombre desobediente, que ni aún escuchando la voz de Dios, este hombre obedecía y cumplía con sus mandatos, ni aún escuchando al profeta que era enviado por Dios, ese hombre vivía o hacía las cosas de una forma recta. Usted dirá, ¿por qué Dios lo puso a él por rey? Dios quería enseñarle algo al pueblo. Dios tenía un plan para el pueblo. De esa forma recordemos que Dios tiene un plan desde el principio, desde la creación. Dios tiene un plan, y el plan de Dios y las cosas que Dios ha mandado, ha establecido, nos ha manifestado a través de su palabra, se van a cumplir. Ahora, ¿qué pasa? Dios simplemente tiene que permitir algunas cosas. Dios tiene que permitir. Sin embargo, al permitir Dios
Él nos está también probando a nosotros como sus hijos, nos está desafiando a que roguemos, a que clamemos, a que aprendamos a vivir dependiendo únicamente de Él. Que hay cosas que no van a estar bien, sí, hay cosas que no van a estar bien. Eso no lo vamos a negar. Pero además de quejarnos, debemos de aprender a someternos primeramente a la voluntad de Dios y a rogar a Dios para que Él sea el que tome el control en todas circunstancias. Veamos que Mateo 22, 21 nos continúa enseñando respecto a este punto, pero nos llama la atención en la parte en la que nos enseña que nosotros no solamente debemos orar por los magistrados, sino que debemos de honrarlos en conciencia y obedeciéndoles. Y veamos que Mateo 22, 21 nos dice lo siguiente: le dijeron de César, o sea, Cristo anteriormente habían llegado a según ellos, ponerle una trampa y le preguntaron si debían de pagar tributo. Y Cristo, al pedir la moneda, pregunta de quién es la cara de la persona que está en la moneda. Y ellos le dijeron, de César. Y les dijo, oiga la respuesta de Jesús: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Debemos aprender a honrar a nuestros gobernantes con una conciencia tranquila. O sea, hacerlo conscientemente, hacerlo sinceramente, hacerlo porque Dios así lo demanda. Hay cosas que más adelante vamos a ver también que evidentemente van en contra del plan de Dios, pero más no nos vamos a adelantar, ya vamos a llegar a ese punto. Pero en cuanto a alabe a Dios, en cuanto a no perjudique o no vaya en contra de Dios, debemos de honrarles, obedeciendo sus mandatos. Recordemos que todos somos parte de una nación y que el pueblo es el encargado de llevar o de hacer surgir al pueblo, de hacer surgir el país. Y para eso los gobernantes tienen que establecer algunos tipos de leyes, algunos tipos de mandatos. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos, oiga bien, a toda buena obra. Dios nos demanda siempre a obedecer, a honrar a los gobernantes, a respetar a las autoridades. Pero Él aclara firmemente a través de Tito a toda buena obra. Él no nos está mandando a hacer lo malo. Él no nos está mandando a deshonrarle a Él, a deshonrar a Dios. Él no nos está mandando a desobedecerle. Él nos está mandando a cumplir con las leyes terrenales en todo lo bueno. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 13 al 15, nos continúa diciendo lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay personas que Satanás siempre va a poner para estorbarnos, para hacernos entrar en discusión en este tipo de temas. Nosotros, como hijos de Dios, lo que debemos hacer simplemente es seguir lo que la palabra de Dios nos enseña, cumplir con nuestra parte, andar responsablemente. Enseñaba a Romanos que no debemos de deber nada a nadie,
pagar al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Debemos de andar sabiamente y debemos cumplir con lo que Dios ha establecido. Porque de esta forma el enemigo o los hombres impíos no tendrán oportunidad para contender con nosotros, si no es porque nosotros cumplamos con la verdad de la poderosa palabra de Dios. Ahora, ya entendimos que el gobierno civil existe por la disposición de Dios, por disposición divina, para que nosotros podamos andar en orden, para que la nación pueda andar correctamente, y entendimos también que nuestro aporte debe ser orar por nuestros gobernantes, por las personas que están en eminencia, y debemos de hacerlo con buena conciencia, y debemos hacerlo obedeciendo. Ahora, hay cosas que sí debemos de tener claro. Ustedes y yo debemos de cumplir estas cosas de esa forma, salvo las cosas que sean opuestas, oigan, salvo las cosas que sean opuestas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si para obedecer a los hombres, si para andar correctamente con ellos, debemos de fallar a Dios, o debemos de ir en contra de la ley de Dios, si para poder andar bien delante de los ojos de esos gobernantes tenemos que estar mal delante de los ojos de Dios, pues entonces no debemos de participar de estas leyes. Estamos exceptuados, estamos exentos de esto. Y vemos que en Hechos 4, versículos 18 y 19, y en Hechos 5 también, 29, nos muestra el ejemplo de Pedro y de otro apóstol. Hechos 4, versículo 18 en adelante, nos habla de Pedro y de Juan, quienes estaban predicando y estaban enseñando la palabra de Dios. Ellos estaban cumpliendo con la gran comisión que Cristo les había establecido. En Mateo 28, versículo 19, Él les dijo, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Cristo les dijo, vayan y prediquen el evangelio, enseñen la doctrina, enseñen lo que yo enseñé, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y guíenles para que ellos guarden las cosas que yo les he enseñado. Pero, ante ese mandato, después de ese mandato, los gobiernos comenzaron, o continuaron más bien, siendo de tropiezo, continuaron presentando trabas. Y ese fue el caso de Pedro y de Juan. Cuando ellos predicaban a Cristo, fueron llevados al concilio, y veamos lo que nos enseña el versículo 18 y 19, dice, y llamándolos a Pedro y a Juan, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí vemos esos gobernantes, esas personas que estaban en eminencia, prohibiéndoles profunda y rotundamente a esos apóstoles predicar a Cristo. ¿Será que debían ellos sujetarse y obedecer a esa norma? Evidentemente no. La palabra de Dios, y quiero que usted y yo tengamos eso muy presente siempre, la palabra de Dios está por encima de la palabra de cualquier persona. Está por encima a la ley terrenal. La ley de Dios está por encima de cualquier cosa. Y si Dios nos manda a hacer algo, debemos de cumplirlo conforme a su voluntad. Debemos de cumplir la palabra de Dios. Y veamos que después de que ellos le dijeron que no enseñasen ni hablasen en el nombre de Jesús, veamos la respuesta de Pedro y de Juan. Dicen, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esos hombres no estaban dispuestos a callar. Ellos dijeron, nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a predicar,
nosotros vamos a testificar, nosotros vamos a hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, porque no es justo que dejemos de un lado la palabra, el mandato de Dios, por obedecer el mandato de un hombre. Y esta no fue la única ocasión en la que ellos padecieron eso, sino que podemos ver más adelante en el versículo 29 del capítulo 5, que nuevamente ellos son enfrentados por esos hombres que pues les habían sido antes puestos en la cárcel. Veamos que nos enseña el versículo 29 de Hechos 5. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su pensamiento es que para estar bien con Dios usted tiene que violar la ley de Dios, usted está mal, o estamos mal enseñados. Tenemos que andar conforme a la poderosa y santa palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos honrar a nuestros gobernantes. Muy bien, amén, excelente eso. La palabra de Dios nos enseña que Dios mismo es el que instituyó los gobiernos. Muy bien, vamos bien hasta ahí. La palabra de Dios nos enseña que debemos de orar y clamar a Dios por estas personas en eminencia. Amén, muy bien. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de obedecerle a Él antes que a cualquier hombre. Entonces veamos que en el versículo 29 esos apóstoles rectifican esto. Y eso no es algo, no es una cuestión del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de muchos hombres que también fueron desafiados a obedecer o fueron más bien intimidados a obedecer las leyes terrenales en lugar de seguir las leyes de Dios. Y uno de esos hombres son aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y podemos ir a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 y leer del versículo 15 en adelante. Recordemos que esos jóvenes tenían que, el mandato que se había dado es que cuando se oyera el sonido de la trompeta, que cuando se oyera cierto sonido tenían que postrarse y adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Pero veamos la posición de esos jóvenes y lo que sucede después de que se dan cuenta que ellos no adoraron. Veamos que Daniel 3 del 15 al 18 dice: ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oigan la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Anteriormente estaba hablando de Nabucodonosor, pero ahora veamos lo que nos dicen estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Vean la convicción que tenían estos jóvenes. Y vean lo que nos continúan diciendo: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes recordaron que Dios había dicho: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Recordaron que Dios había dicho: no se van a inclinar a estatuas, no van a hacer figuras ni semejanza de lo que hay de ser en la tierra, no van a adorar cosas falsas. Y habían sido en ese momento retados o estaban siendo desafiados a hacerlo. El rey estaban frente al rey, el rey les decía: háganlo o si no van para el horno de fuego. Evidentemente esa va a ser la persecución que muchos cristianos van a llegar a sufrir en algún momento. Pero nosotros, yo le animo a usted a que usted y yo estemos firmes
y que tengamos la plena convicción de decir, como dijeron estos jóvenes: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego. Dios es el mismo Dios poderoso ayer, hoy y siempre. Él puede librarle a usted en cualquier momento, cuando Él quiera, de la mano del ser humano. Él puede librarle a usted de la mano del hombre. Pero para esto, usted tiene que tener convicción. Y usted tiene que tener confianza en el Señor. Y usted tiene que tener conciencia de que hacer lo que alaba y glorifica a Dios, usted tiene que tener conciencia de que obedecer la ley de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Pero también tiene que tener conciencia y convicción de que aunque las cosas no marchen, de que al obedecer usted las leyes de Dios, aunque las cosas no marchen como usted creía que iban a marchar, usted debe tener la convicción de que obedecer a Dios es lo mejor que usted puede hacer. Tal y como tenían esa convicción esos jóvenes. Ellos decían: bueno, nuestro Dios nos va a librar. Muy bien, tenían esa convicción, pero también pero sepa que aunque Dios no nos librara, tampoco vamos a orar. Eso es convicción. Eso es confianza en el Señor. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que o podemos omitir, vamos a decirlo así, omitir obedecer ese tipo de normas? ¿Por qué podemos omitir obedecer ese tipo de estatutos que van en contra de Dios? Veamos que podemos omitirlos porque Dios o porque nuestro Señor Jesucristo es el único dueño de la conciencia. Él es el príncipe de los reyes y de la tierra. Él es el príncipe Él es el que puede tomar el control. Él es el que guía. Él es el enviado por Dios. Entonces nosotros podemos obviar ese tipo de leyes porque su Hijo es el enviado para cumplir la ley y Él es el enviado para rescatarnos. Veamos que en Salmos capítulo 2, veamos lo que nos enseña. Salmos capítulo 2 nos dice, y voy a leer para ustedes hasta el versículo 9. Dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Vean, eso nos enseña que evidentemente van a haber reyes y van a haber gobernantes, van a haber personas en eminencia que van a desafiar a Dios y que van a tentarnos a nosotros para que desafiemos a Dios. Pero cuando Dios oiga y Dios vea el actuar de esas personas, dice la palabra de Dios que el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás. Dios es el único y sabio Dios. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios es eterno, Dios es justo. Y Él es quien juzga y juzgará a todas las naciones. Y veamos que en Romanos capítulo 14, y voy terminando con este versículo, Romanos capítulo 14, versículos del 9 al 12, nos recuerda en cuanto a eso, nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros
dará a Dios cuenta de sí. Quiero que entendamos que al final de cuentas todos doblaremos rodillas y estaremos delante del Señor. Y Dios juzgará a cada uno. Y Él dará a cada uno conforme a lo que esas personas hayan hecho, conforme nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, por consiguiente, ustedes y yo debemos tener la plena conciencia y la paz de que siempre va a ser mejor obedecer a Dios antes que los hombres, porque Dios es el que juzga. Dios es juez justo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Dios nos demanda a obedecer, a orar y a honrar a las personas, a los gobernantes que están en eminencia en nuestro país, porque Él los ha puesto y Él mismo fue el que los instituyó. Pero Dios nunca nos dice que para hacer eso tengamos que ir en contra de Él. Hermanos, muchas gracias por prestar su atención hasta ahorita y quiero compartir en este momento la tarea para la próxima semana. Y para esta semana, o a partir de esta semana, quiero comentarles que la tarea usted la puede enviar, usted la puede hacer a través de un formulario de Google, el cual en la página está, o el link, la estamos compartiendo, vamos a estar compartiéndose aquí abajo en la pantalla, y yo le animo a usted a que pueda buscar ese link. Usted entra ahí y usted puede seguir los pasos, le va a pedir su nombre y posterior a eso va a mostrarle las preguntas de la tarea. Usted llena cada una de las tareas, al final le da enviar y nosotros recibiremos virtualmente la tarea y las imprimiremos, las revisaremos y le haremos llegar su calificación. Igual está aquí abajo, vamos a estarlo compartiendo y las preguntas son las siguientes, las preguntas de la tarea son las siguientes. ¿Qué clase de gobierno debe de sostener y obedecer un cristiano? Oigan, ¿qué clase de gobierno debe sostener y obedecer un cristiano? 2. ¿Hay algo que como cristianos debamos hacer por el gobierno? Detalle su respuesta. 3. ¿Hay alguna ocasión en que un cristiano tuviera que faltar a la ley o al gobierno humano? Y 4, el gobierno humano es del diablo. El gobierno humano es del diablo. Muy bien, muchas gracias nuevamente le doy a usted por su atención. Le invito en este momento que me acompañe en oración para terminar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú siempre estás en control de todo. Gracias por enseñarnos, Dios mío, que debemos obedecer las leyes de nuestros gobiernos, que debemos honrar a quienes tú has puesto en eminencia. Gracias por enseñarnos, Dios mío, que debemos de respetarles. Sin embargo, debemos hacerlo siempre y cuando no vaya en contra de tu ley, no vaya en contra de tu voluntad. Denos sabiduría, convicción, firmeza para hacer todo conforme tú nos lo demandas. Bendiga cada hermano, cada oyente y cada persona que nos escuche, Señor. Edifícalos en tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Dios me lo bendiga ricamente, hermano y hermana, amigo. Gracias por estar atento y le animo a que nos acompañe este domingo 17 de mayo y celebre con nosotros nuestro 58 aniversario y 25 del nuevo comienzo. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el domingo si Dios lo permite.